Buenos días a todos. Un placer estar con ustedes esta mañana. Y aunque no estamos cerca, estamos juntos por este video. Está muy bueno que podemos por lo menos estar adorando a Dios y celebrando lo que Él ha hecho en nuestras vidas y lo que va a hacer. Bueno, esta mañana vamos a estar mirando en sus Biblias, si las tiene cerca o lo tiene su celular que se puede prender y buscarla, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 4, y vamos a estar mirando una historia, una situación que nos encuentra Jesús viviendo con sus discípulos. Y vamos a leer unos cuantos versículos, así que aguanta el leer de un gringo a español, pero sígueme con sus versiones, sus Biblias que tienen, y vamos a leer los primeros 29 versículos y después saltamos hasta 39 hasta 42 por ahí. Así que vamos a leer Juan 4, 1 a 29 y después 39 a 42. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En ese llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua, si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar este agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua que convertirá en el manantial de que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelva acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad.
porque así quiere el Padre, que sean los que le adoran. Dios es espíritu, y quienes los adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llama el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, dijo Jesús. En esto llegarán los discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguna le preguntó, ¿qué pretendes? ¿O de qué hablas con ella? La mujer dejó su cantero y volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver el hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No sería este el Cristo? Saltamos al versículo 39. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer, ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Bueno, este mes ustedes están enfatizando, están estudiando, están mirando misiones de varios puntos, enfocado en realidad en el versículo que se encuentra en Hechos, capítulo 1:8. Cuando venga Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines del mundo. Entonces, como ha dicho, que estamos enfocando este fin de semana en Samaria, busqué, estudié un poquito para ver qué significa Samaria para nosotros. Y hay personas que pueden diferenciar un poquito de la distancia o cultura, cosas así, pero en la manera que podemos ver, voy a presentar varias cosas a ustedes. Que de entender en este pasaje la diferencia entre qué es Judea, qué es Jerusalén y qué es Samaria, nosotros muchas veces tenemos que resumir o ver un poquito de la historia de la zona. Así que voy a mencionar varias cosas que muy probable ustedes han estudiado. Puede ser que no, pero recuerden su historia que en Jerusalén, o Judía, podemos decir, se unió un reino judío bajo Saúl y después en realidad David. David fue llamado por Dios, elegido por Dios, y él conquistó y formó la nación de Israel. Y después de él vino Salomón. Y la Biblia indica eso es el reino unido, el reino que Dios solidificó con ellos. Justo después de Salomón, y empezó algunas peleas antes, cuando él falleció, ahí dividió el reino de Israel. El reino dividió en dos, los del norte y los del sur. Y del norte, esta zona fue hablado o llamado Israel, y la parte del sur fue Judá. Entonces tiene dos divisiones. Este viene en la época después de Salomón, y de ahí dividió el reino y tiene reyes en el norte y en el sur. Y a veces ellos peleaban juntos, pero muchas veces peleaban entre sí. Querían alguna ciudad, decían esto y otro, y la verdad portaban bastante mal entre sí. En esta época de la división, la verdad no buscaban tanto a Dios y desviaban mucho de lo que Dios quería. Y en este sentido también, los del norte eran 10 de los tribus y al sur 2 de los tribus.
en la división de tierra, podemos decir. Bueno, llegó una época podemos mirar, ustedes recuerdan, llegaron los 5 imperios que en realidad afectó a todos los israelitas y afectó lo que ocurrió históricamente por todos lados. Entonces, los asirios llegaron primero, después los babilonios, después los persos y después los griegos. Y ellos tenían afecto en lo que ocurrió en la zona llamamos nosotros la Tierra Santa, Israel en este caso. Y el quinto grupo que llegaron son los romanos. ¿Ok? En la época de Jesús está en control los romanos. Pero lo que afectó y causó una diferencia de cultura, idioma y mucho religión, podemos decir, eran los otros 4 imperios, los de Asiria, de Babilonia, persos y griegos. Y ellos hicieron su conquista en varias maneras. Simplemente varias sacaron a algunos judíos de Jerusalén o de Sequem, de la zona de Samaria. Ellos los sacaron y llevaban a Babilonia, a otros lados, y ellos después de conquistar otros, sacaron gente de otros sectores y trajeron a Samaria, Jerusalén, varias cosas. Entonces, hicieron mucho más en la zona de Samaria que en Jerusalén. Jerusalén era una zona que venía mucha gente de otro lado, pero era muy consolidado y era un grupo más fiel en el sentido al Dios de la Biblia. Entonces, con estos conquistas y estos idas y vueltas y cambios de reinos, los samaritanos empezaron a recibir otras enseñanzas, empezaron a cambiar sus creencias, su religión, pero seguía ellos con un poquito de la sangre de Israel. Los de Samaria tienen sangre de Israel. Puede ser mezclado con babilonios, con persos, con otros que han venido, pero tenía un poquito. Y llegando a la época de Jesús, estaba dividido un poquito por los romanos los sectores. Tuvimos la parte galilea en el norte, que fue guiado por un gobernador romano. Samaria estaba guiado más con Judea, con un gobernador en el sur. En la época de la crucifixión estaba Pilato. Entonces, tú tienes estos sectores divididos. Para recordar, Jerusalén está en el sur, y Samaria justo al norte, y pasándola en la zona de Galilea. Jesús vino de Galilea, Nazaret, Caná, Capernaum, todos estos lugares que ustedes recuerdan que él fue visitando, él fue creado, la cosa así, es su zona. Pero al llegar a Jerusalén tenía que pasar por Samaria, o si uno es fariseo y no quería ni tocar la zona de Samaria, tenía que ir a Jordán, a este sector, cruzar el Jordán y pasar por al sur y cruzar de nuevo y llegar a Jerusalén. Entonces, esto es la época en la cual llegamos con Jesús, que los judíos, los de Jerusalén, del sur, que dicen que eran fiel a Dios siempre, y no es verdad, pero ellos son los verdaderos herencia de Dios, ellos son de Dios, y miren a los samaritanos con un menosprecio, lo ven como, nosotros decimos varias cosas en inglés, pero en español será los primos muy lejanos y bien metidos en otro lado. Entonces, se ve que ellos mezclaron su religión demasiado y los judíos no aceptaron a ellos y no querían hacer nada con ellos. Eso es la situación que nos encontramos. Entonces, mirando estos versículos, la historia que recién estábamos escuchando, se nota que Jesús hizo algo distinto, que él pudo ha cruzado el río Jordán, subido por Galileo y después llegando a Galileo ministrar y de volver a Jerusalén, volver a cruzar, bajar y todo eso, pero decidió que no.
intencionalmente fue cruzando Samaria. Y en este momento pararon ellos con sus discípulos en un lugar que tenía agua. Y se nota en la Biblia que este lugar tenía relación con los judíos, porque ese pozo de Jacob, un patriarca que todos adoraban, que ellos decían, este es patriarca, nos guiaba y sus hijos y a nosotros y guiaba a hoy día. Y los de Samaria también pensaban la misma. Tenía las mismas patriarcas, tenía lo mismo Moisés, incluso tenía los 5 leyes, libros de las leyes, aunque los samaritanos han cambiado algunos de la forma en la cual leyeron. Entonces tenía algo en común. ¿Qué hizo Jesús? ¿Por qué cruzó por allí? Aparentemente quería conectar, quería compartir algo con ellos. Y se nota porque en realidad se movió, se escuchó el evangelio, se escuchó la verdad y se cambió sus vidas. Entonces miramos lo que hizo Jesús y podemos ver un poquito de lo que debemos hacer nosotros. Él se conectó con ella. Ellos empezaron a hablar de algo muy común, agua. No hay nadie en el mundo que no toma agua. No hay nadie en el mundo que no necesita agua. Necesitamos para tomar, necesitamos para bañar, necesitamos para cocinar, necesitamos para lavar el auto, necesitamos para regar el patio, a crear flores. Entonces el agua es necesaria. Él tomó este puntito de algo en común, tomó algunos otros puntos. Yo creo que el pozo es un punto en común. Pudieran hablar de sus antepasados también. Él tomó lo que pudo hablar, la situación de conexión, y de ahí hizo un puente. En este puente, él cruza a un lugar que la mujer, la verdad, no estaba esperando, no estaban esperando hablar, porque comparó el agua de día, el agua de tomar, al agua eternal, agua que iba a durar, agua que daba vida eterna. Y entonces, tomando algo bien común, bien tocable, se cambió y empezó a hablar de las cosas espirituales. Muy probable ella no esperó eso, pero se metió en la conversación, no tenía problema de hablar, pero esto es una duda. ¿Qué es este agua que tú estás hablando? Y en cuestionar y preguntar las cosas, él habla de la agua de la vida, de la verdad que ella necesita saber. Y reveló cosas muy probables. Si él empezó hablando de su esposo, de ser casado 5 veces, no iba a tomarlo muy bien, pero ya tenía atrapado en la conversación, podemos decir. Y cuando él revela cosas que en realidad, como un extranjero, no debe saber, ella se da cuenta que está hablando con alguien importante, alguien que tenía una información mucho más profunda que ella ha dado. Y ahí Jesús, versículos 22, 24, empieza a hablar de las cosas más importantes. Habla ahí, hablando de los que van a adorar a Dios, tiene que adorarlo en espíritu y en verdad. Y de esto empieza a compartir con ella lo que ella necesita y que todos nosotros necesitamos. Necesitamos conocer la verdad. Y esta verdad es Jesús. Entonces, eso es lo que hizo Jesús. Tomó algo común, que tenía en común, lo hizo un puente, llegó a hablar de algo parecido y a hablar de la verdad. Y eso es en realidad de ser una persona que comparte su testimonio, comparte lo que Dios ha hecho en su vida. Eso es una manera muy simple de hablar a alguien sobre Dios. Bueno, nosotros hemos mirado un resumen de la historia, la situación y la razón que tenía una pelea o una diferencia entre sí. Hemos mirado lo que Jesús hizo en el contexto, y hay mucho más ahí, pero vamos a hablar un poquito nomás. Y después vamos a mirar a nosotros. ¿Cómo tomar estos versículos
y mirarlos en comparación de hoy día. ¿Quién es o quiénes son nuestros samaritanos? ¿Qué podemos comparar con la situación de Jesús o la situación de Israel y preguntar, ¿quién para nosotros estos? Bueno, tenía cosas en común. Los samaritanos y los israelitas tenían cosas en común. Tenía algunas personas históricas en común. Tenía varios lugares como el Pozo de Jacob en común. Tenía algunos reyes en el pasado, David en común. Tenía sangre mezclada, pero tenía sangre en común. Tenía idioma en común, aunque muy probable varios de los samaritanos hablaran otro idioma. Ahí en el sector para hacer, vender, comprar y hacer movimiento de mercadería, hablaban un idioma arameo. Entonces, ellos tenían varias cosas en común, pero no todo. Tenía cosas que ellos no tenían en común. Había batallas que causaron conflicto y no tenían en común el resultado. Tenía tierras separadas, distintas. Ellos no estaban creyendo o no está la misma cosa de religión, aunque algo parecido, no era igualito. Eran distintos, pero parecidos. Nosotros podemos mirar hoy día que nosotros tenemos cosas en común con personas, pero son distintos. Podemos conversarles, pero quizás culturalmente somos un poquito distintos. Y estas son las personas que podemos mirar y decir, puede ser nuestro samaritano. Yo voy a mencionar algunos. Bueno, voy a dar un ejemplo de mi vida o de la vida de los gringos. Podemos mirar en los Estados Unidos, que nosotros en los Estados Unidos supuestamente hablamos todo inglés. Pero si ustedes van ahí y van a Texas o van a Nueva York, van a escuchar un inglés un poquito distinto. Entonces nosotros en Estados Unidos, nosotros, aunque hablamos inglés, tenemos distinción de idioma en varios lados. Los del sur y los del norte. Y eso es una diferencia bastante marcada. Marcada porque tuvimos una guerra civil. Y esto marcó. Y hasta hoy día puede afectar a algunas familias. Porque los norteños hablan de cierta manera. Los sureños hablan más lento. Tienen más tiempo. Los gente en el norte hablan rápido. Es más frío. Vamos a hacer muy parecida a chilenos en hablar rápido. Hacerlo y decir y chao. A lo sur son como los sureños acá, puede ser, o gente de campo. Hablan más lento, tienen más tiempo, no están apurados. Entonces hay una diferencia que tenemos en Estados Unidos. Y yo, siendo de sur, siendo de Arkansas, tengo herencia de Alemania y de irlandés. Yo tuve prejuicios contra varias personas del norte, personas que pueden ser inmigrantes de otro lado. Había una diferencia de opinión con los tejanos, aunque mis padres son tejanos, me criaron en Arkansas. Y entre estos dos estados hay rivalidad. Entonces tú mira eso y se puede ser uno que vive muy cerca, no muy lejos, pero tiene diferencia. A nosotros aquí, chilenos. Ya vivo acá 14 años, así que me considero medio chileno, pero tengo diferencia con ustedes. Mi lengua no sale tan fluido como ustedes, pero por lo menos hablamos español, ¿no? Pero ¿qué tal los argentinos, los peruanos, los bolivianos? Que podemos hablar español con ellos, pero de verdad, de hablar y mirarlos, ustedes saben que hay una diferencia. Hay cosas culturalmente que están parecidas, hacemos en común, hay cosas que hablamos en común, pero hay diferencias. Yo pienso que personas que pueden estar en otro país
pueden ser nuestros samaritanos. Pero también aquí. Me encantó Francisco hablando de la isla, porque en realidad tienen cosas en común. Tenemos lo mismo presidente. Votaron por lo mismo o en contra, pero ellos tienen algunas cosas culturales que no son de acá. Ellos tienen más en común con las islas de Hawái que tienen con ustedes. Si hablamos de cultura y pasado, porque llegaron de Polinesia, entonces tienen otras cosas. Son nuestro Samaria. Pero podemos mirar no solo de cultura, podemos hablar de idioma. Yo creo que más idioma es más una cosita difícil mencionar, pero los de Santiago hablan distinto que los que viven en Arica o los que viven en Chiloé, por estar en otro lado y hablar en cierta manera. Nosotros también tenemos cosas culturales, tenemos cosas de deportes. Podemos mencionar a José, que algunos de nosotros hinchamos Colo-Colo y otros hinchamos la Católica y la U. Mi preferencia es O'Higgins, pero no hablamos de eso hoy. Pero esta diferencia de fútbol también puede causar una diferencia que llamamos mi samaritana, puede ser uno de Colo-Colo, porque él no hincha O'Higgins. Estas son las cositas que diferencia, pero somos cerca, pero no tanto. Un primo lejano, ellos no viven con nosotros, pero podemos entenderlos. También hoy día ha llegado una cantidad de inmigrantes que lleguen de Colombia, de Venezuela, de Haití, algunos han llegado de otros lados. Y de vivir acá por mucho tiempo tenemos cosas en común, trabajan ahí y allá y cruzamos, pero no hablamos, aunque podemos. Pueden ser nuestro samaritano, es allí y tiene herencia de Venezuela. Entonces, mirando eso, nosotros tenemos gente que vive bastante cerca y pueden ser nuestros samaritanos y tenemos que ir y testificar. Eso creo yo. Dios quiere que nosotros cruzamos fronteras, que pasamos las barreras para compartir. Esto es la indicación que hizo Jesús en esta escritura. Él fue específicamente a Sicar, paró en el pozo y él sabía que iba a conversar con esta mujer, porque es Dios Hijo. Él sabía que necesitaba allí estar y compartir con ella. Y de ahí esta persona salió la relación con un grupo y ellos aceptaron el testimonio de Jesús. Creyeron en la verdad. Nosotros tenemos que movernos afuera de nuestra comodidad. Tenemos que cruzar estas fronteras, barreras, puentes y pedir a Dios por su espíritu que podemos hablar con ellos. En hecho, este versículos 23, 4 por ahí, está hablando que nosotros no hacemos por nosotros mismos. Igual en Hechos 1:8, no es por los discípulos que va a hacer este testimonio, es cuando llega Espíritu Santo, ellos están empoderados a testificar. Entonces, para ustedes no piensen que son ustedes que tienen que hacer todo sí mismo. Tienen que ser empoderados del Espíritu Santo para cruzar esta frontera. Entonces, esto es la petición que deben hacer a Dios. Hágame lo que quieras, Señor. Enséñame, prepárame y mándame a la Samaria. ¿Qué es Samaria para mí? Señor, yo no sé. Muéstrame qué es. Y eso es lo que hacemos, porque el Espíritu Santo lo va a testificar usándonos, utilizándonos para compartir las buenas nuevas. Voy a mencionar 2 ejemplos que tenemos acá.
ustedes, si van a la sitio web, página web de UBAJ y van a misiones, se puede hacer un clic ahí y se encuentra un video que hicieron por octubre. Muy probable, parece que ustedes miraron, puede ser algunos de ustedes no han visto. Pero Rogelio Silva y su esposa Cita Toledo son misioneros nuestros. Entonces ellos viven en Arica y trabajan en el sector yendo a las montañas. Están por arriba y van trabajando en los pueblos originarios. Tienen cosas en común, pueden hablar a los chicos en su idioma español, pero tienen cosas que no son en común, de cultura, de actitudes, de familia, varias cosas así. Pero Dios ha utilizado su llamó a ellos para trabajar y UBAJ, nuestro grupo de bautistas, nosotros estamos apoyándoles a trabajar en este grupo de Samaria, en Chile. Bueno, podemos decirlo porque en realidad Arica, hace años atrás, pertenecía, podemos decir, a Perú, no era Chile. Después de guerra y cosas así, es de Chile. Todavía tiene conexiones con Perú, pero tiene conexiones con Chile. Entonces, para mí es un lugar que es muy parecido a lo que será Samaria para nosotros. Bueno, la otra es, digo, la isla de Pascua, y voy a relacionar, agregar a Francisco un poquito de noticias quizás que no sepas, que hace varios años nosotros fuimos a la isla. Y yo investigué un poquito y una hermana de la iglesia bautista Argomedo me informó que queda dos mujeres que antes eran misioneros bautistas de nuestra convención. Fueron allá, trabajaban, ellos fueron ahí con una pareja, con esposos que fueron ahí. La pareja volvió a Santiago, a algún lado aquí, y de estas dos mujeres quedaban trabajando. Por razones que son mujeres solteras y no pueden conversar con los hombres, culturalmente ellos solo trabajan con mujeres y trabajan con niños. Hacen algunas actividades con niños después del colegio, enseñan la Biblia, se hacen reuniones con las damas. Siguen haciendo, siguen viviendo allí. Son bautistas. No están apoyados por Lubach porque no están plantando una iglesia, solo están haciendo discípulos. Así que este es dos personas que puedo conseguir en los nombres si ustedes están interesados y se puede mandar cartas a averiguar lo que están haciendo. Pero hay una cosa muy grande en el mundo cristiano que pasó hace 2 años y medio, casi 3 años atrás en la isla. Ustedes saben que ellos tienen una conexión con un idioma, se llama Rapa Nui, que la verdad estaba perdiendo este idioma y no estaba enseñado en el colegio, ellos no tenían manera de hablarla, estaba perdiéndola, y el gobernador hace 45 años atrás de Chile decidió, vamos a reparar, vamos a tratar de conservar o reencontrar este idioma. Hicieron un proyecto y una pareja de Wycliffe. Wycliffe es un grupo cristiano que traducen la Biblia. Ellos tomaron el proyecto como una posibilidad, como secularmente, y fueron a vivir en la isla, 45 años atrás. Esta pareja vivieron ahí 40 años. Empezaron a conocer, hicieron cosas de recuperar el idioma. Hicieron por años así. Y con este trabajo empezaron a conocer idioma Rapa Nui, que muchos de los Rapa Nui ni hablaban. Pero ellos recuperaron, hicieron diccionarios, hicieron libros, empezaron a hablarla. Y todo era para escribir, producir un Nuevo Testamento. Hace 4 años atrás han terminado el Nuevo Testamento en Rapa Nui. Mandaron a correo para imprimirla y volvió. Y tenía una celebración en la isla y esta Biblia, este Nuevo Testamento fue entregada a los
que son gobernadores ahí, la gente de la isla, y estaba presentado y está regalando estos Nuevos Testamentos en la isla. Justo después hicieron un proyecto de leer la Biblia y ponerlo en la forma de escucharla, por los que no leen bien. Entonces ya ahora está todo el Nuevo Testamento leído por 12 o 14 personas, está leída y se puede ser escuchada. Recién el mes pasado recibí una noticia de estos misioneros. Terminando este proyecto, se jubilaron, viven en Estados Unidos, pero ellos conectan todavía con la isla. Y hay grupos que después que salió el Nuevo Testamento están juntando, leen la Biblia en Rapa Nui, escucha la Biblia, el Nuevo Testamento, las buenas noticias en Rapa Nui. Hay esperanza. Quizás no hay una iglesia bautista todavía, pero yo sé que ahora hay algo que está ocurriendo que Dios ha hecho en la isla, porque esta pareja, 45 años atrás, dejaron todo y fueron ahí, empezaron a aprender una nueva cultura, idioma, y la puso escrito, formaron, y cuando fuimos ahí preguntamos, ¿quién habla mejor Rapa Nui? Todos apuntaban a la misionera. La misionera hablaba mejor Rapa Nui. Entonces esto es, yo digo, es algo para celebrar. Es algo que se ve, podemos tocar y decir, alguien hizo bien. Dios se puede usarme también. Entonces hoy, ¿quién es tu samaritano? ¿A dónde está tu Samaria? ¿A dónde quiere mandarte Dios a ustedes? Piénsalo y pídele a Él. Haga conmigo lo que quiera. Oremos, por favor.